Julia Roberts se convirtió en un nombre conocido en todos los hogares gracias a su deslumbrante sonrisa, sus poderosas interpretaciones y sus papeles inolvidables. Desde Pretty Woman hasta Erin Brockovich, ha reinado en Hollywood durante décadas. Pero más allá de las alfombras rojas y la magia del cine, siempre ha habido un vínculo del que los fans no han dejado de hablar. La química en pantalla entre Julia y Richard Gere. Brillaron en la pantalla no una sino dos veces, convirtiéndose en una de las parejas favoritas de Hollywood. Pero, ¿cuál es la historia fuera de las cámaras? ¿Qué sucedió realmente entre Julia y Richard todos estos años después? Acompáñanos mientras repasamos su trayectoria y descubrimos lo que acaba de revelar sobre Richard Gere y el vínculo que comparten hoy en día. Una chica de pueblo. Julia Fiona Roberts nació el 28 de octubre de 1967 en Atlanta, Georgia. Sus padres, Betty Lou y Walter Grady Roberts, fueron actores y dramaturgos. Incluso dirigieron una escuela de actuación infantil en Georgia. Esa escuela tenía una conexión muy especial con la historia. Los hijos de Martin Luther King Jr. asistieron a ella y el padre de Julia fue profesor de actuación de su hija Yolanda. De hecho, los Kings ayudaron a pagar la factura del hospital cuando nació Julia. Julia creció en una familia católica y tenía ascendencia inglesa, irlandesa, alemana y de otras partes de Europa. Su vida familiar no siempre fue fácil. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía solo 5 años. Después, su madre se casó con Michael Motes, un hombre que a Julia no le caía bien. Él solía estar sin trabajo y trataba mal a la familia. Su madre declaró más tarde que casarse con él fue el mayor error de su vida. Julia también tenía hermanos que trabajaban en el mundo del espectáculo, entre ellos su hermano Eric Roberts y su sobrina Emma Roberts. Lamentablemente, su media hermana menor, Nancy, falleció en 2014 a causa de una sobredosis de drogas. El padre de Julia falleció de cáncer cuando ella tenía solo 10 años. De niña, Julia soñaba con ser veterinaria. También tocaba el clarinete en la banda de su escuela. Tras terminar el instituto en Smyrna, Georgia, se mudó a Nueva York para probar suerte en la actuación. Firmó con una agencia de modelos y se apuntó a clases de interpretación, adentrándose poco a poco en el mundo que pronto la haría famosa. El ascenso de la novia de América. La trayectoria actoral de Julia comenzó con pequeños papeles en televisión. Uno de sus primeros fue interpretando a una joven que había sufrido un trauma en un episodio de Crime Story en 1987. Su debut en la gran pantalla llegó con Satisfaction en 1988, donde actuó junto a Liam Neeson. Por esa misma época, filmó un pequeño papel en una película llamada Blood Red junto a su hermano, aunque se estrenó más tarde. Pero las cosas empezaron a mejorar cuando consiguió un papel en Mystic Pizza, interpretando a una camarera adolescente. La crítica se fijó en ella de inmediato. Roger Ebert, un reconocido crítico de cine, la describió como una gran belleza con una energía arrolladora. Al año siguiente interpretó a una joven novia con diabetes y una gran fortaleza interior. El equipo de casting había considerado a otras actrices como Winona Ryder, pero en cuanto vieron a Julia, tomaron la decisión. El director fue muy exigente con ella durante el rodaje, pero la actuación de Julia destacó. Ganó su primer Globo de Oro y su primera nominación al Oscar. Pasemos ahora a nuestra gran reunión de Pretty Woman. Hace 25 años, se convirtió en un clásico instantáneo. Luego llegó Pretty Woman en 1990. Julia interpretó a un personaje fuerte y adorable que trabajaba como prostituta y tenía un corazón de oro.
Protagonizó la película junto a Richard Gere. Ese papel la convirtió en una estrella mundial. Julia ni siquiera fue la primera opción. Muchas actrices famosas lo habían rechazado, pero una vez que ella consiguió el papel, lo convirtió en algo inolvidable. Ganó otro Globo de Oro y otra nominación al Oscar. Le pagaron $300,000 y la película recaudó más de $463 millones en todo el mundo. Su vestido rojo en la película se convirtió en uno de los vestidos más famosos de la historia del cine. Este fue el verdadero punto de inflexión en la carrera de Julia. Éxitos, fracasos y un regreso triunfal. Tras Pretty Woman, Julia protagonizó Flatliners, una película sobre estudiantes que intentan experimentar lo que sucede después de la muerte. Si bien la crítica tuvo opiniones encontradas, la película se convirtió en un clásico de culto. Luego, en 1991, asumió papeles importantes, como en Sleeping with the Enemy, donde interpretó a una mujer que escapa del maltrato, y en Hook, donde se convirtió en una pequeña campanilla en un mundo de fantasía. También participó en Dying Young, una historia de amor sobre la enfermedad. Estas películas no impresionaron mucho a la crítica, pero recaudaron bastante dinero. Después de eso, Julia se tomó un breve descanso. Solo tuvo un cameo en The Player e incluso apareció en la portada de la revista People con la pregunta: ¿qué fue de Julia Roberts? Pero regresó con fuerza en 1993 con El Informe Pelícano, protagonizando junto a Denzel Washington. La película recaudó casi $200 millones. Sus siguientes películas no tuvieron éxito, incluyendo I Love Trouble y Something to Talk About, pero aún no había terminado. En 1996 apareció en Friends, junto a Matthew Perry. Ese mismo año participó en Michael Collins con Liam Neeson y Mary Riley, película que lamentablemente fue un fracaso. En 1997, Julia volvió a encontrar su lugar en la industria con comedias románticas. En La boda de mi mejor amigo, interpretó a una crítica gastronómica que intenta reconquistar a su mejor amiga. La crítica la adoró en ese papel. La película fue un éxito rotundo, recaudando casi $300 millones. Ese mismo año, también protagonizó junto a Mel Gibson la película Teoría de la Conspiración. Si bien la película no fue un gran éxito de crítica, tuvo una buena acogida en taquilla. Posteriormente, Julia apareció en Barrio Sésamo, junto a Elmo, y protagonizó Madrastra con Susan Sarandon, donde interpretó a la futura madrastra de unos niños cuya madre biológica estaba muriendo. Las críticas fueron variadas, pero la película recaudó más de $150 millones. En 1999, actuó en Notting Hill con Hugh Grant. Interpretó a una actriz de fama mundial que se enamora del dueño de una librería. La película se convirtió en uno de los mayores éxitos románticos británicos de todos los tiempos, recaudando más de $360 millones. Los críticos afirmaron que Julia seguía siendo la reina de las comedias románticas. Ese mismo año, volvió a trabajar con Richard Gere en Novia a la fuga, interpretando a una mujer conocida por dejar plantados a sus maridos en el altar. Las críticas fueron variadas, pero la película fue otro gran éxito, recaudando más de $300 millones. Desde su carisma hasta el reconocimiento internacional, Julia siempre había sido una estrella, pero en el año 2000 demostró ser mucho más que una cara bonita. Se convirtió en la primera actriz en cobrar $20 millones por un solo papel. Ese papel fue el de Erin Brockovich, donde interpretó a una mujer real que luchó contra una gran empresa que envenenó el agua de un pueblo.
La crítica quedó asombrada. Rolling Stone afirmó que demostró cómo Erin intentó ser responsable con sus hijos y con un trabajo que le ha brindado sus primeras muestras de autoestima. Entertainment Weekly calificó su actuación de encantadora. La película recaudó más de $250 millones en todo el mundo y le valió a Julia su primer Oscar a la mejor actriz. Ese mismo año, fue nombrada una de las mujeres más influyentes de Hollywood y su productora, Shoelace Productions, firmó un contrato con Joe Roth. Tras Erin Brockovich, Julia protagonizó El Mexicano junto a Brad Pitt. Aunque la película se promocionó como una comedia romántica, Julia y Brad no compartieron mucho tiempo en pantalla. Aún así, a los fans les encantó verlos juntos, y la película recaudó casi $67 millones en Norteamérica. Después, protagonizó America's Sweethearts, donde interpretó a la hermana de una famosa actriz. A pesar de contar con un reparto estelar que incluía a Billy Crystal y Catherine Zeta-Jones, los críticos dijeron que la película no era muy profunda, pero aún así recaudó más de $138 millones. Finalmente, Julia se unió a un gran elenco de estrellas en Ocean's 11, una elegante película de atracos. Interpretó a Tess Ocean, la exesposa del personaje de George Clooney. La película fue un éxito rotundo, recaudando $450 millones en todo el mundo y demostrando que Julia seguía siendo una de las mayores estrellas de Hollywood. Los momentos cumbre, los regresos triunfales y los papeles que la marcaron. En 2003, Julia Roberts volvió a hacer noticia al ganar la cifra récord de $25 millones por un solo papel. Interpretó a una profesora de historia del arte en La sonrisa de la Mona Lisa, ambientada en la década de 1950. La película narra cómo su personaje intenta abrir la mente de sus alumnos a las ideas modernas. La crítica no quedó impresionada, calificando la película de predecible y convencional, pero aún así recaudó más de $141 millones. Al año siguiente, asumió un papel originalmente destinado a Cate Blanchett en Closer, un drama romántico con un reparto estelar que incluía a Jude Law, Natalie Portman y Clive Owen. Ese mismo año, regresó como Tess Ocean en Ocean's 12. Esta secuela fue diferente a la primera, y en una escena cómica, su personaje fingió ser la mismísima Julia Roberts. Aunque la película recibió críticas mixtas, fue otro gran éxito de taquilla, recaudando más de $360 millones en todo el mundo. En 2005, los fans se sorprendieron al ver a Julia en el videoclip de la canción Dream Girl de Dave Matthews Band. Fue su primer y único videoclip. De 2002 a 2005, The Hollywood Reporter la nombró una de las actrices mejor pagadas cada año, demostrando que su estrellato seguía intacto. Tropiezos en el escenario y regresos triunfales a la gran pantalla. En 2006, Julia se aventuró en un nuevo terreno, Broadway. Protagonizó una obra de teatro titulada 3 días de lluvia junto a Bradley Cooper y Paul Rudd. Tuvo un buen estreno, recaudando casi $1 millón en su primera semana. Pero la crítica no fue benevolente. El New York Times comentó que parecía cohibida en escena, y el crítico del New York Post, Clive Barnes, no se anduvo con rodeos y escribió: «Odié la obra. Para ser sinceros, incluso la odiaba a ella». Aún así, Julia se mantuvo ocupada. Ese mismo año, prestó su voz a personajes animados en The Ant Bully y Charlotte's Web. Luego, en 2007,
interpretó un papel importante en Charlie Wilson's War, dando vida a una mujer adinerada que presionaba a un congresista para que apoyara la guerra. Compartió pantalla con Tom Hanks y Philip Seymour Hoffman. La película recibió excelentes críticas y recaudó más de $119 millones, y Julia obtuvo su sexta nominación al Globo de Oro. También continuó trabajando en papeles más emotivos. En Luciérnagas, en el jardín, estrenada en 2008, Julia interpretó a una madre cuya muerte marca el rumbo de la historia. Aunque la película no se estrenó en Norteamérica hasta 2011, se proyectó primero en Europa y en un festival de cine en Berlín. En 2009, volvió a trabajar con Clive Owen en Duplicity, interpretando a una agente de la CIA involucrada en un plan arriesgado. La crítica tuvo opiniones encontradas sobre la película, pero elogió su actuación. Según The New York Times, había dejado atrás su imagen de novia de América, y ahora solo la utilizaba cuando beneficiaba al personaje. Tenía 41 años en ese momento y, como decían, estaba claramente en la plenitud de su carrera. Nuevos papeles, nuevos riesgos. En 2010, Julia Roberts demostró que aún podía dominar la pantalla y cobrar un sueldo. Apareció en la comedia romántica Valentine's Day, que contaba con un extenso reparto. Aunque su papel duró solo 6 minutos, ganó $3 millones por adelantado y también recibió una parte de las ganancias. Ese mismo año, protagonizó Comer, Rezar, Amar, interpretando a una mujer que reconstruye su vida tras un doloroso divorcio. La historia narra su viaje desde Italia a la India y luego a Bali, y se convirtió en su mayor éxito de taquilla desde El amor de América. Posteriormente, coprotagonizó junto a Tom Hanks Larry Crowne, una película sobre un hombre de mediana edad que regresa a la universidad. Tom también dirigió la película. Si bien la crítica no quedó muy impresionada, la interpretación desenfadada de Julia fue uno de los puntos fuertes. En 2012, asumió un nuevo y atrevido papel en Mirror, Mirror, una versión diferente del cuento de Blancanieves, donde interpretó a la malvada madrastra. Las críticas fueron dispares. Rolling Stone afirmó que se esforzaba demasiado, mientras que Cinema Blend señaló que claramente disfrutaba del papel y que podría haberlo interpretado aún mejor. A pesar de las críticas, la película recaudó $183 millones en todo el mundo. Pero fue en 2013 cuando les recordó al público su gran talento. En agosto, Condado de Osage. Protagonizó junto a Meryl Streep y Ewan McGregor un intenso drama familiar sobre una familia destrozada que se reúne tras la desaparición del padre. La actuación de Julia fue intensa y conmovedora, lo que le valió varias nominaciones a premios, incluyendo su cuarta nominación al Oscar, esta vez a Mejor Actriz de Reparto. En 2014, causó gran impresión con la película de Huckabee o The Normal Heart, basada en los inicios de la crisis del SIDA. Julia interpretó a la doctora Emma Bruckner, inspirada en una médica real que trató a pacientes con SIDA. Vanity Fair elogió su actuación, afirmando que interpretó sus diálogos con la misma rabia y pasión que había demostrado en Erin Brockovich. Ese papel le valió otra nominación al Emmy. No bajó el ritmo. Ese mismo año prestó su voz para un episodio del documental Makers Women Who Make America. En 2015, fue modelo para la campaña de Givenchy. Julia también volvió a trabajar con el director de Pretty Woman, Gary Marshall, en la película Mother's Day en 2016. Aunque solo filmó durante 4 días, cobró $3 millones. La película no tuvo éxito,
Pero ese mismo año protagonizó junto a George Clooney la cinta Money Monster, dirigida por Jodie Foster. Este thriller recibió mejores críticas y recaudó $93 millones en todo el mundo. En 2017, volvió a interpretar a una madre en la conmovedora película Wonder, sobre un niño con una rara afección facial. La película recaudó más de $300 millones y la crítica elogió su interpretación, a la vez delicada y contundente. Ese mismo año, prestó su voz a la líder de los pitufos en Los Pitufos, La aldea perdida. En 2018, protagonizó Ben ha vuelto, otra emotiva película sobre una madre que ayuda a su hijo a superar la adicción. Los críticos dijeron que ella fue lo mejor de la película, pero quizás la mayor sorpresa llegó cuando asumió su primer papel regular en televisión en Homecoming, un thriller psicológico disponible en Amazon Prime Video. Julia interpretó a una trabajadora social envuelta en un oscuro misterio, y la crítica calificó su actuación de inquietante y cautivadora. Recibió una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz en una serie dramática, demostrando que, incluso tras décadas en la cima, Julia Roberts aún sabe cómo sorprender al público y cómo brillar. Pero, a pesar de todos estos logros, algunas de las historias más importantes de Julia se remontan a los inicios de su carrera. Una de las más sorprendentes tiene que ver con la película que la catapultó a la fama mundial y cómo, en un principio, no se parecía en nada a la versión que conocemos hoy. La oscura verdad detrás del primer guión de Pretty Woman. Julia Roberts no aceptó participar en Pretty Woman esperando una comedia romántica. La película originalmente era una historia completamente diferente. Se iba a llamar $3,000, en referencia al precio que Edward le pagó a Vivian por una noche. En esta primera versión, Vivian era drogadicta. La historia era oscura y terminaba de forma triste y dolorosa. Edward la dejaba en un callejón sucio, le tiraba dinero y se marchaba en coche. Así se suponía que iba a terminar. Julia dijo en el programa de Graham Norton: «Conseguí ese papel en esa película y me sentí muy orgullosa. Pero cuando la productora quebró y la película desapareció, quedé destrozada. Era un momento muy importante para ella y pensó que se había perdido para siempre. Pero entonces sucedió algo totalmente inesperado. Disney se hizo cargo del proyecto. Julia se quedó impactada. Dijo: «Fui a Disney. ¿Van a animarla? ¿Cómo es posible que esto se convierta en una película de Disney?». Ella no creía que Disney se atrevería a tocar algo así. Pero no solo la adaptaron, sino que la transformaron. La hicieron divertida, romántica y le dieron un final feliz. Esa reescritura fue la que creó la versión de Pretty Woman que conquistó al mundo. También le brindó a Julia Roberts un papel que cambió su carrera. Aún así, saber cómo empezó todo y lo cerca que estuvo de no llegar a realizarse le da mucha más profundidad a la historia. Ella no solo interpretó el papel, sino que lo vivió. Julia Roberts quería interpretar a Vivian de la manera correcta. No quería fingir ni adivinar cómo era esa vida. Salió y conoció a mujeres reales que se encontraban en la misma situación que su personaje. Barbara Marshall, la esposa del director Gary Marshall, recordaba lo en serio que se tomaba Julia la preparación. Dijo: «Recluté a 2 jóvenes que venían a la clínica con regularidad y les pagué $35 a cada una para que se reunieran con Julia». Roberts no solo habló con ellas y se marchó, sino que conectó con ellas. Bárbara recordó que unos 20 minutos después, Julia gritó desde el final del pasillo: «Adiós, Bárbara, vamos a dar una vuelta en coche, volvemos luego». Julia se fue con las chicas y recorrió las calles para conocer su mundo.
Bárbara estaba preocupada y dijo: «Tu estrella acaba de irse con un grupo de chicas, y creo que se dirigían a Hollywood Boulevard. Me preocupa, ¿y si no regresa?». Pero Julia no tenía miedo. Bárbara dijo: «Roberts es una mujer muy fuerte que sabe cuidarse sola, tanto delante como detrás de las cámaras». Esa historia demuestra el compromiso de Julia, a pesar de tener solo 21 años cuando comenzó el rodaje. Era joven, pero estaba decidida a hacerlo bien. Su pasión, su esfuerzo y su autenticidad hicieron de Vivian un personaje al que el mundo adoraba, no solo un personaje, sino una mujer con alma. La diferencia de edad que sorprendió al público. Cuando Pretty Woman se estrenó en 1990, no solo la historia llamó la atención, sino también la diferencia de edad entre las dos protagonistas. Julia Roberts tenía solo 22 años cuando se filmó la película. Richard Gere, por otro lado, tenía 40 años. Eso supone una diferencia de edad de 18 años. Si bien no molestó a todos, muchos espectadores lo notaron. Algunos incluso lo cuestionaron. Julia era nueva en Hollywood, apenas comenzaba a brillar. Richard Gere ya era un nombre reconocido con muchas películas en su haber. Se encontraban en momentos muy diferentes de sus vidas, pero la química entre ellos en pantalla hizo que funcionara. El director Gary Marshall vio algo especial entre ellos y construyó la película en torno a esa conexión. Aún así, algunos críticos tuvieron opiniones encontradas. La preocupación no radicaba únicamente en sus edades, sino también en cómo se representaba el trabajo de Vivian. En la película, ella sueña con un hombre en un caballo blanco que viene a rescatarla. Esto reforzaba la idea de que las mujeres que se dedican a ese trabajo necesitan ser salvadas. Esa parte de la historia no gustó a todos, sobre todo años después. En retrospectiva, es fácil entender por qué la diferencia de edad y la trama del rescate dieron tanto que hablar. Pero en aquel momento, la mayoría de los espectadores se dejaron llevar por el encanto de los personajes, la ropa, la música y el final feliz que Hollywood les ofreció. Novia a la fuga, un reencuentro más tranquilo y menos ruidoso. 9 años después de Pretty Woman, Julia Roberts y Richard Gere volvieron a trabajar juntos en otra comedia romántica, Novia a la fuga. Esta vez las cosas eran diferentes. Julia tenía 31 años y Gere 49. La diferencia de edad seguía ahí, pero no se notaba tanto. Quizás porque ella era mayor. Quizás porque su personaje, Maggie Carpenter, era una mujer fuerte e inteligente de un pueblo pequeño que tenía su propia historia que contar. Gere interpretó a Ike Graham, un periodista que había escrito un artículo sobre ella, describiéndola como una novia que se escapaba constantemente. Cuando Maggie se defendió, Ike viajó a su ciudad para descubrir la verdad. Al igual que en Pretty Woman, al principio hubo conflictos entre ellos, pero poco a poco se enamoraron. Pero esta vez el tono era mucho más ligero. La película tenía clasificación PG y se centraba más en momentos cómicos y dramas familiares. No abordaba temas serios como el trabajo o las diferencias de clase. Por eso, el público percibió la diferencia de edad de otra manera. Ya no se trataba tanto de los años que los separaban, sino de los personajes y de cómo se relacionaban. Y tal vez porque el papel de Julia en esta película se centraba más en la independencia, los espectadores la vieron en igualdad de condiciones con Gere. Su química seguía presente, pero se sentía más suave, más equilibrada y más creíble. El vínculo entre Julia Roberts y Richard Gere, Julia Roberts, ha sido una de las mayores estrellas de Hollywood durante más de 3 décadas. Con tantos papeles icónicos a sus espaldas,
Es natural que la gente se pregunte qué fue de los personajes a los que dio vida. En 2023, participó en el programa matutino de CBS con Gayle King en un divertido juego de Cocoa, ¿qué fue de ellos?, sobre sus personajes más famosos en la pantalla. Cuando surgió el tema de Pretty Woman, Julia dio una respuesta que nadie esperaba. Imaginó a Edward, el personaje de Richard Gere, muriendo plácidamente mientras dormía de un ataque al corazón, sonriendo, y luego añadió: y ahora ella dirige su negocio. Parecía una broma, pero les dio a los fans una idea de cómo a veces piensa sobre el futuro de sus personajes. En su mente, Vivian no se quedó atrás. Usó todo lo que aprendió de Edward y se convirtió en una mujer poderosa, dirigiendo la empresa que él dejó. Fue una versión oscura pero fascinante del final de Cuento de Hadas que todos recuerdan. Puede que Julia estuviera bromeando a medias, pero sus palabras pintaban un panorama muy diferente de lo que sucedió después de los créditos. Esta teoría demostró cuánto había madurado Vivian y cómo, incluso décadas después, Julia aún conserva ese personaje en su interior. Julia Roberts y Richard Gere no solo interpretaron a amantes en la pantalla. Con el paso de los años, se convirtieron en amigos en la vida real. Su primera película juntos, Pretty Woman, catapultó a Julia al estrellato mundial y le valió una nominación al Oscar. 9 años después, en 1999, volvieron a colaborar en Novia a la fuga, una comedia romántica sobre una mujer de pueblo que deja plantados a sus pretendientes en el altar. Gere interpretó a un reportero enviado para cubrir su historia. Dirigida por Gary Marshall, el mismo director de Pretty Woman, la película se convirtió en otro gran éxito. Pero su conexión comenzó incluso antes de que las cámaras empezaran a grabar. Gere contó en una ocasión que Gary Marshall había llevado a Julia a su apartamento, que también funcionaba como su oficina, para que pudieran reunirse en privado. Me quedé fascinado, dijo Gere en una entrevista de 2015. Marshall recordó más tarde cómo se excusó para ir al baño, y cuando regresó, los dos actores estaban al final del pasillo, mirándose fijamente. Ahí mismo dije: miren qué química, no se conocen y lo están haciendo genial, recordó el director. Gere estuvo de acuerdo y dijo: sí, nos enamoramos al instante, así que fue algo bonito. Su vínculo no se desvaneció con el tiempo. Incluso en una entrevista en Cannes en 2024, Gere comentó sobre su primer encuentro. Cuando la conocí, irradiaba luz. No se había convertido en Julia Roberts. Simplemente era una persona encantadora. Estas historias dejan claro que su amistad iba mucho más allá de diálogos ensayados y besos guionizados. Julia convenció a Gere para que aceptara el papel. Si bien Richard Gere puede parecer la opción obvia ahora, en el momento de la producción de Pretty Woman, no estaba seguro de la película. Julia Roberts aún era una recién llegada, y Gere ya era un protagonista consagrado. Más tarde, en 2017, Julia le contó a Sirius XM que se había sentido nerviosa la primera vez que lo conoció. Es un actor muy serio y tenía ideas muy concretas sobre la película, el personaje y lo que funcionaba y lo que no, explicó. Creo que simplemente asentí. Sonreí mucho y estuve de acuerdo con todo lo que dijo. Le dije: tienes que hacer esta película. Si no la haces y fracasa y pierdo el trabajo, será terrible. Le rogué con mucha sinceridad. Su honestidad y energía surtieron efecto. Gere aceptó el papel y el resto es historia. Sin su persuasión, la película quizás nunca se habría realizado tal como la conocemos. Su química en la vida real era tan fuerte que el director Gary Marshall construyó la comedia romántica a su alrededor, transformando lo que antes era una historia oscura sobre la adicción
en una historia de amor inolvidable. Pretty Woman recaudó más de 463 millones de dólares en todo el mundo, consolidando el estatus de Julia como la favorita de Estados Unidos y el de Gere como protagonista romántico. Amistad, más allá de Hollywood y consejos personales. Incluso después del éxito de Runaway Bride y el fallecimiento del director Gary Marshall en 2016, Julia Roberts y Richard Gere han seguido siendo amigos cercanos. Gere le dijo a Entertainment Tonight en 2017 que hablaba con Julia todo el tiempo, incluso bromeando con que en un momento dado hablaba con ella 3 o 4 veces al día. Su conexión ha perdurado durante décadas, a pesar de que no han compartido pantalla desde Novia a la fuga. Gere ha dicho que sin Marshall, sus colaboraciones fueron una experiencia única e irrepetible. Gary fue el pilar fundamental de todo aquello. No se podría haber hecho sin Gary, explicó en una entrevista de 2024. Fue algo irrepetible. No se puede repetir. Si fuera fácil y pudieras repetirlo, la computadora lo haría. Fue un momento único en la vida de todos. Si ella no puede estar en ese mismo lugar, entonces yo tampoco puedo estarlo. Ya no tenemos a Gary para mantenerlo todo unido, con su ligereza, sentido del humor y romanticismo. La propia Julia sigue pensando en esas relaciones en pantalla. En una entrevista en CBS Mornings en 2023, comentó que a diferencia de su oscura teoría sobre el destino de Edward en Pretty Woman, imagina que sus personajes y los de Gere en Runaway Bride siguen juntos. Permanecen juntos. Él no muere en esta. Van a permanecer juntos, dijo ella.